¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en caída libre y sin frenos, así es como está Warner, que tiene una serie de problemas endémicos muy grandes que ya hemos ido reseñando en el canal. Y bueno, uno de sus principales valores, que serían las películas de superhéroes en el DCU Universe, que ahora han retomado James Gunn y Peter Safran, pues él lo está certificando. La película de Shazam 2 no es que despertara muchísimo interés, pero bueno, era una película de un perfil mucho más bajo, pero la reciente de Flash, en la que había puesto muchas más esperanzas, pues ha terminado de demostrarlo, porque no está funcionando como se esperaba y de hecho se calcula que solamente con esta película Warner estaría perdiendo entre 100 y 200 millones de dólares. Fijaros, una auténtica locura. Y no, por mucho que nos gustaría hacerlo, esta vez no podemos echarle la culpa de todo al bueno de Ezra Miller, porque los problemas van mucho más allá de un solo actor. De tal forma, con todos estos problemas, que Warner está intentando desprenderse de más activos de su empresa tras su fusión con Discovery, de tal forma que traslade algo de optimismo o de confianza a los inversores. Y en este caso, Variety, el medio especializado, ha revelado que estarían intentando desprenderse de la mitad de su catálogo musical que han ido grabando a lo largo de la historia para conseguir unos 500 millones de dólares. Se dice que la principal interesada en hacerse con este catálogo sería Sony. Y pese a que dentro de ese catálogo estarían musicales como Purple Rain, de Prince, o Sweeney Todd, del maestro Stephen Sondheim, que llevaron a la pantalla Tim Burton y Johnny Depp, o No llores por mí, Argentina, el musical de Evita, de Andrew Lloyd Webber, que estelarizaron Madonna y Antonio Banderas. Pues a pesar de eso, los economistas dicen que es demasiado pensar que van a sacar 500 millones de dólares porque es un material demasiado antiguo como para que el futurible comprador, que no me salía la palabra, el comprador que se haga con esos derechos pues pueda sacarle rédito a corto, medio plazo. 500 millones de dólares es demasiado. Pero, ¿cuál es la carta ganadora de Warner para conseguir esos 500 millones? Pues, As Time Goes By, el tema principal de la película Casablanca, que es, de hecho, de todas las mencionadas, la más vieja, la grabación más antigua, pero que sin embargo se sigue utilizando en películas, en series, en documentales, en programas o incluso en noticias, en recortes, notas de prensa, porque apela automáticamente a la melancolía, que es el sentimiento que despiertan sus acordes cada vez que lo escuchamos. Así que, sí, hoy vamos a hablar de As Time Goes By, de Casablanca, de Humphrey Bogart, en fin, un vídeo apasionante que, como siempre, solamente podréis ver en este canal. Y como siempre, lo hacemos después de la cabecera, así que cabecera, y comenzamos. Y es que está demostrado científicamente que escuchar música triste, como sería el caso de As Time Goes By, y por eso Warner cree que puede sacarle mucho más rédito que a otro tipo de canciones, pues está demostrado científicamente, insisto, que ayuda a nuestro cerebro a generar prolactina y oxitocina, que son unas hormonas que ayudan a paliar el dolor e incluso el escuchar historias tristes y saber que todo el mundo que las escucha siente lo mismo que nosotros también nos ayuda a ser mucho más empáticos y a sentirnos integrados dentro de la sociedad. De tal forma que se calcula que 3/4 partes de la población, escuchar esto porque os va a volar la cabeza, 3/4 partes de la población escuchan música triste cuando se sienten melancólicos y un 25% lo hacen de forma compulsiva tras una ruptura amorosa. Sí, así somos el ser humano, que nos gusta autoflagelarnos. Siguiendo con esto, la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido, hace unos años, hizo un estudio para determinar cuáles eran las canciones más tristes de todos los tiempos. Si queréis agregar prolactina y oxitocina a vuestro cerebro, os recomiendo que escuchéis Tears in Heaven, de Eric Clapton, sería la tercera canción más triste de toda la historia, Nothing Compares to You, de Sinéad O'Connor, que en realidad es una composición del mencionado Prince, pero bueno, todo el mundo recuerda la versión de Sinéad O'Connor en el puesto número 2, y llevándose el oro, la canción más triste de todos los tiempos sería 'Cause Everybody Hurts Sometimes, de Rem, del disco Automatic for the People, si no recuerdo mal, del año 1993, como la canción más triste de todos los tiempos. Y ojo, si no queréis cortaros las venas, no os preocupéis, porque el mismo estudio determinó también cuáles eran las canciones más alegres de toda la historia, escogiendo I'm Walking on Sunshine de Katrina and the Waves en el puesto número 3, la plata se la llevaba Dancing Queen de ABBA y el oro
era para Don't Stop Me Now de Queen. Y sí, por supuesto, este estudio lo que hacía era coger canciones más o menos conocidas por todos del imaginario colectivo y mayormente británicas. Así que si vosotros tenéis vuestras propias canciones tristes o alegres, favoritas para escuchar en determinados momentos de vuestra vida cuando queréis recordar algo concreto, pues me lo dejáis en los comentarios. Pero sí, como os decía al principio, hay una canción que automáticamente nos lleva a estados de nuestro pasado más o menos reciente. Esa es sin duda A Time Goes By, que es la canción de Casablanca, que ni siquiera fue un éxito cuando se publicó por primera vez en 1971 por parte de un tal Herman Hartfield, que era un músico de jazz. Digo, fue un éxito, pero más o menos relativo, y se convirtió en un hitazo para la época, cuando se escogió para representar Casablanca en el año 1942. Y además, bueno, esto completamente fortuito, porque muchos ejecutivos de Warner ni siquiera les gustaba esta canción y quisieron suprimirla o por lo menos minimizarla dentro de la trama de la historia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que había una huelga de músicos en ese tiempo y entonces no solamente tuvieron que utilizar Casablanca, sino que tuvieron que utilizarla como leitmotiv a lo largo de toda la película, que ese es el principal motivo también por el que mucha gente la asocia de forma indisoluble con la propia película en sí. Y al hilo de lo que os estaba comentando anteriormente, de la forma de catarsis, ¿no?, que provoca la música. Esto es lo mismo que pasa en la propia película, cuando entra en el café de Rick, cuando entra Ilsa Laszlo, que es el personaje de Ingrid Bergman, y encuentra a Sam, que es el pianista, le pide que toque una canción para recordar el tiempo donde ellos estuvieron juntos en París. Bueno, ahora cuento de qué va Casablanca, por si hay alguien, si hay algún extraterrestre viendo este vídeo. Le pide una canción para recordar los viejos tiempos, y es entonces cuando Sam toca As Time Goes By. Y es en ese momento cuando entra Rick, Humphrey Bogart, entra en el café, escucha la música y se lanza como un despavorido hacia el pianista, diciéndole: «Te dije que nunca más tocaras esa canción». Y es ahí cuando se reencuentran Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en uno de esos momentazos que ya forman parte, pues eso, de la historia del séptimo arte. Te dije que no volvieras a tocarla. Vamos, que ambos personajes, los de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, utilizaban A Time Goes By como una forma de recordar el tiempo que habían pasado juntos. Recordar u olvidar, en el caso de Rick. Y bueno, como os estaba contando, pues si hay alguien que no ha visto nunca Casablanca, que es un clásico entre clásicos, pero de hace casi 90 años, madre. Bueno, Casablanca es una película, un melodrama romántico que está ambientado en la mencionada ciudad del norte de África, y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un terreno neutral, habitado tanto por aliados como por los nazis, y donde el café de Rick Blaine pues era el sitio de moda, ¿no?, donde iba todo el mundo a hacer negocios y a olvidarse de los problemas de la guerra mundial que estaba asolando Europa. Entre ese mare magnum de idas y venidas se mueve como pez en el agua el dueño del local. La película está basada en una obra de teatro que se llamaba Todo el mundo va a Rick's, ¿no?, que es el café de Rick Blaine, el personaje de Humphrey Bogart. Bueno, pues él se mueve, digo, muy bien, porque es completamente neutral, o sea, le da absolutamente igual tanto los aliados como los nazis, con tal de que le paguen. Y todo salta por los aires cuando se reencuentra con un amor del pasado, de cuando tanto él como su escudero Sam vivían en París. Ilsa Laszlo, que acaba de llegar a Casablanca junto a su marido, Victor Laszlo, que es el líder de la resistencia. Y esto pone en conflicto a Rick porque está entre medias del corrupto jefe de policía francés, Louis Renoir, y del mariscal Strachey, que ambos, por distintos motivos, están intentando detener al mencionado Victor Laszlo. Eso sí, una de las cosas que más gracia me hacen de Casablanca y de la mencionada canción de As Time Goes By es que en el imaginario colectivo de todo el mundo, aunque no hayan visto la película, todo el mundo recuerda la frase de «tócala otra vez, Sam». Y esa frase nunca se menciona en la película, se dice algo parecido, pero «tócala otra vez, Sam», que todo el mundo recuerda esa puñetera canción, no se dice nunca en el metraje de la película, no es cosa del doblaje. En la versión original tampoco se dice «tócala otra vez, Sam», en lo que sería un curioso efecto Mandel del cine. Lo que dice Ingrid Bergman, Ilsa Laszlo, lo que le pide a Sam es «tócala una vez, Sam», por todo lo que fue, tócala. Tócalo una vez, Sam.
por todo lo que fue. No sé a qué se refiere. Por favor, Sam. Toca. El tiempo pasará. Y luego Humphrey Bogart, cuando se queda solo en el bar y está emborrachándose, le dice, tócala, Sam, tócala para mí, la tocaste para ella, si ella pudo soportarla, yo también. ¿Sabes lo que quiero escuchar? No, no lo sé. Lo tocaste para ella, tócalo para mí. La verdad es que no lo recuerdo. Si ella lo pudo soportar, yo también. Toca. Sí, jefe. O sea, la frase, tócala otra vez, Sam, tal cual se dice, no se menciona en Casablanca. Y es que esa es otra de las cosas que me alucinan de Casablanca, y es que estoy convencido de que la mayoría de los que esté viendo este vídeo jamás habéis visto Casablanca, por lo menos nunca la habéis visto completa, sin embargo la tenéis muy presente, sabéis de qué va, sabéis el final, sabéis frases, y de hecho el guión está considerado por muchos como el mejor guión de la historia del cine. No el mejor quizás a nivel académico o erudito, pero sí el que mejor funcionó para el proyecto en sí. Casablanca sí que era una producción de un gran estudio de Hollywood, con buenos actores, con buenos directores, con buenos guionistas, a pesar de que cuando empezó a rodarse la película, el guión estaba a medias. Que esto es algo bastante común en la época, bueno, incluso a día de hoy hay muchas películas que empiezan a rodarse sin que esté terminado el guión, pero es más sorprendente aún teniendo en cuenta que estamos hablando de Casablanca, cuyo guión está considerado como uno de los mejores de la historia. Bueno, pues la magia del cine se hizo presente en el rodaje y por eso, por lo menos en lo que atañe a los diálogos, pues muchos de ellos han formado parte ya del imaginario de la cultura popular de un montón de generaciones que siguen y siguen y siguen recordándola. De hecho, el American Film Institute escogió media docena de frases pronunciadas en Casablanca para sus 100 años de cine, 100 frases que estoy hablando, por supuesto, de frases que sabemos todos, como siempre nos quedará París, o creo que este es el comienzo de una bonita amistad, pero incluso frases que nosotros aquí en España no hemos podido disfrutar por culpa del doblaje. Por ejemplo, hay una frase que improvisó Humphrey Bogart cuando vio a Ingrid Bergman en la despedida, cuando están los dos en el aeropuerto, que no eres el Salazar ni yo Ripley, ni yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. Bueno, esta es una canción de Ismael Serrano. Bueno, que cuando están despidiéndose, digo, cuando Humphrey Bogart está despidiéndose y ve a Ingrid Bergman llorar, improvisó, digo, una frase que se hizo ultra mega conocida, que es: estoy aquí mirándote, niña. Estoy aquí mirándote, niña. Y por algún extraño motivo, aquí en España lo tradujeron como te deseo mucha suerte. O sea, nada que ver. Y un minuto después, cuando ya se han ido en el avión Ingrid Bergman y su marido, lo siento, spoiler, bueno, pues Humphrey Bogart mata al mariscal Strasse, ¿no? Al mariscal alemán, para que no les detenga. Y llegan entonces los policías franceses y Renoir, que es el policía corrupto, que ha sido testigo de todos, pronuncia otra frase que es mítica de la historia del cine. Dice: detengan a los sospechosos habituales. Que esa frase es bestial, esa frase fue por lo que años después se tituló la película Sospechosos Habituales de Brian Singer. Bueno, pues aquí en España lo tradujeron como detengan a cualquier sospechoso. Que sí, que es parecida, que el significado más o menos es el mismo. Pero no es igual, porque la frase original, detengan a los sospechosos habituales, denota el carácter, digamos, briboncete de Renoir, que es capaz de endosarle el muerto, y nunca mejor dicho, endosarle el muerto a cualquiera, en lugar de hacer lo que se le presupone a una personalidad de su talla, ¿no? A un jefe de policía, que es hacer justicia y detener al verdadero culpable. Y por supuesto, el American Film Institute, en este mismo especial 100 años de cine, 100 momentos, y, en fin, fue un especial muy conocido, creo que se hizo en el año 2005, pues también escogió a Time Goes By como una de las grandes canciones de la historia del cine, pero ojo, la puso en segundo lugar, solamente por debajo de Somewhere Over the Rainbow del Mago de Oz, obviamente. Y ya que estamos, otra de las cosas que siempre me han flipado de Casablanca es que esté considerada como una de las grandes historias de amor del cine, porque eso también fue completamente fortuito. Veréis, os explico. Siempre
en la mente de los responsables de Casablanca había estado que el personaje de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, que eran los principales protagonistas, pues al final de la película acabaran juntos, ¿no? Eso hubiera sido lo lógico. ¿Qué es lo que sucedía? Que la película tenía que pasar por el código Hays, que era un modelo de autocensura que se imponía en aquel momento en Hollywood, que determinaba las barreras de la ética y lo moral de lo que se podía exhibir o no exhibir en una pantalla grande. Entonces, que una mujer casada abandonara a su marido para irse con otro hombre, eso, el código Hays, como que eso no. En el primer borrador de Casablanca, claro, estaréis pensando, pues esto es fácil. En el primer borrador de Casablanca estaba que el marido, Víctor Lazo, muriese, lo que daba vía libre a Ingrid Bergman para lanzarse en brazos de Humphrey Bogart. Pero claro, esto también era un poco pecaminoso para la época, porque claro, la mujer se acababa de quedar viuda, automáticamente irte con otro hombre, pues como que tampoco. Así que se escribió el plot twist final, donde Humphrey Bogart se sacrificaba para que el matrimonio Lazo pudieran irse juntos. Y es este cariz trágico lo que han hecho que Casablanca sea considerada como una de las grandes historias de amor de todos los tiempos. Vamos, ya digo, completamente fortuito. Puestos a hacer estudios de universidad, como el que os estaba mencionando antes de las canciones, yo haré un estudio de universidad de por qué las historias de amor, para que sean consideradas como tal, tienen que ser trágicas. Antes de que alguien me diga, no, en las comedias románticas son un subgénero de la comedia, entonces no tendría sentido, porque son comedias románticas, no tendría sentido que fueran trágicas. Pero las grandes historias de amor, para que sean consideradas como tales, tienen que ser trágicas. Pensad en, yo qué sé, Ghost, Más allá del amor, pensad en Love Story, pensad en Los puentes de Madison, pensad en Romeo y Julieta de Shakespeare. O sea, ¿por qué para que una historia de amor sea de amor tiene que ser trágica? No lo entiendo. Lo que quizás no está conocido por el gran público es que, obviamente, debido a su éxito, durante mucho tiempo en Hollywood estuvo planteándose una secuela de Casablanca que finalmente no vio la luz. Por lo menos en pantalla grande, porque sí hubo obras de teatro y novelas que intentaron expandir el universo de Casablanca. Algunas de ellas eran a modo de precuela, te contaban el pasado de Rick en Estados Unidos y por qué no podía regresar. Y en otras se veía a Rick y a su escudero Sam, el pianista, se les veía intentando encontrar al hijo de Ilsa, que al final se descubría, oh sorpresa, que era hijo también de Rick, pues intentando encontrarle por la Europa devastada por la Guerra Mundial, pero bueno, ninguno de esos proyectos, digo, ameritaron su salto a la pantalla grande. Lo que sí se estuvo a punto de hacer fue un remake que se le ofreció a François Truffaut, hubiese matado por hacer eso, pero el director francés lo desestimó porque tenía miedo de destrozar un clásico. Aprende, Lars von Trier. Algún día tendremos que contar también esta historia. Y también Madonna, más recientemente, Madonna, otra vez, pues intentó hacer también su propia versión de Casablanca, trasladándola a la Irak de la Guerra del Golfo, que afortunadamente, bueno, pues tampoco lo vimos. Lo que sí ha habido es un montón de homenajes, de plagios, de inspiraciones para otras o parodias directamente. De hecho, el guionista Damien Chazelle ha confesado que de forma directa o indirecta hay muchos homenajes a Casablanca en su película musical La La Land. Y, ojo, también, tanto a nivel estético como temático, la película reciente de Aliados, con Brad Pitt y Marion Cotillard, está inspirada en Casablanca, que es la película que colmó la gota del vaso del matrimonio entre Pitt y Angelina Jolie, con una Angelina Jolie que estaba completamente comida por los celos, diciendo a todo aquel que quisiera escucharla que estaba convencida de que el hijo que estaba esperando Marion Cotillard en ese momento, que seguro que era de Pitt, en lugar del marido de Marion Cotillard. En fin, recomendable también esta película, Aliados, más allá de los celos de Angelina. Lo más cerca que estuvimos de Casablanca 2, ahora es personal. No, lo más cerca que estuvimos de ver esa secuela fue de hecho en una cinta de un par de años después, si no recuerdo mal. Casablanca es del 42 y esta es del 44, creo. Bueno, en cualquier caso, otro clásico protagonizado por Humphrey Bogart, Tener y no tener, que de hecho la historia es básicamente la misma y que sirvió para que en el rodaje se conociera Humphrey Bogart con quien sería su cuarta mujer, si no recuerdo mal. Bueno, en cualquier caso, la última, Lauren Bacall, que en aquel momento era una novicia que acababa de empezar en el cine, tenía 19 años y se quedó prendada de Humphrey Bogart, que tenía 40 y tantos tacos.
Sabes que conmigo no tienes que fingir, Steve. No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar. Lo que es indudable es que Humphrey Bogart ha trascendido hasta nuestros días y que fuera una estrella, la mayor estrella de su tiempo. De hecho, es sorprendente vista con los ojos de hoy en día, porque Humphrey Bogart ni siquiera estaba considerado como un buen actor, tampoco era especialmente alto. Ingrid Bergman le sacaba 2 palmos, motivo por el que tuvo que hacer toda la película subido en una caja para estar a su altura. No era guapo, tenía una cicatriz en la mejilla, los dientes muy grandes, se estaba quedando calvo, utilizaba postizos para que no se le vieran las entradas. Seseaba, o sea, era un cuadro. Y sin embargo, sí, las mujeres le deseaban y los hombres querían ser como él. O sea, era increíble. Y el personaje de Rick Blaine en Casablanca, eso sí le venía como anillo al dedo, porque en lo que sí trabajó arduamente a lo largo de toda su vida Humphrey Bogart es en trabajarse esta fama de borrachín, ¿no? O sea, ser el dueño de un local le venía, vamos, que ni pintado. Si Frank Sinatra era amigo suyo, de hecho, le robó el Rat Pack, o sea, el fundador del Rat Pack fue Humphrey Bogart, antes de que se lo quedara Sinatra y Dean Martin, y etcétera, etcétera, por la muerte prematura de Humphrey Bogart, que murió de cáncer, unos 10 años después más o menos de hacer Casablanca, pero murió joven, con 50 y tantos, si no recuerdo mal. Se dice que John Huston convirtió a Humphrey Bogart en su actor fetiche debido a que ambos tenían una gran afición a emborracharse. Bueno, el propio Bogart, después del rodaje de La Reina de África, presumía de que ellos dos, Huston y él, habían sido los únicos que no se habían enfermado de disentería durante el rodaje porque ellos no bebieron agua. Ellos lo que bebían era una dieta estricta a base de whisky. En esa película, en La Reina de África, que es otra de las míticas de la filmografía de Bogart, interpretaba a un marinero que ayuda a una misionera en busca de venganza por la muerte de su hermano, pues la ayuda a destruir un acorazado alemán. Y su partener en esta película, en La Reina de África, era la enorme Katharine Hepburn. O sea, si en otros vídeos os he dicho que la principal cualidad de Hepburn era hacer brillar a todos los actores que compartían pantalla con ella, pues hizo lo mismo que hizo con Peter Fonda, posteriormente en El Estanque Dorado. Lo hizo también con Bogart, ya que por La Reina de África, Bogart consiguió el único Oscar de su carrera. Y ojo, en una ceremonia en la que se lo robó a nada más y nada menos que Marlon Brando, que también estaba nominado por un tranvía llamado Deseo. Ojito al dato. Mientras que, por el contrario, la propia Hepburn, que también estaba nominada por La Reina de África, pues no pudo hacer lo mismo que Bogart, ya que perdió frente a Vivien Leigh por precisamente la adaptación de la obra de Tennessee Williams, por un tranvía llamado Deseo, en el que sería el segundo Oscar de su carrera después de Lo que el viento se llevó. Quien quiera que sea, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. Pero si por algo ha pasado a la historia de La Reina de África es por su caótico rodaje, pero caótico de verdad. Fue una de las primeras producciones de Hollywood que se rodó en escenarios naturales, en el Congo belga, más concretamente. De hecho, Siempre romperon la burbuja, la película de Casablanca, no tiene ni un solo plano rodado en la ciudad de Casablanca, todo se rodó en estudios interiores en Los Ángeles. Bueno, La Reina de África, digo, sí se rodó en África y fue un absoluto caos, hasta el punto de que se han escrito 2 novelas sobre dicho rodaje. La primera de ellas, escrita por la propia Katharine Hepburn, cuyo título es algo así de la historia de cómo fui a África con John Huston, Humphrey Bogart y Lauren Bacall y casi me vuelvo loca. Y la segunda novela, escrita por el co-guionista de la cinta, Peter Birtell, que a mitad del rodaje se fue porque se peleó con John Huston, a pesar de que eran amigos y que después se reconciliaron. Bueno, pues salió escopeteado, tuvieron diferencias creativas durante el rodaje, y en venganza, Birtell escribió Cazador Blanco, Corazón Negro, novela que en 1990 Clint Eastwood llevó también a la pantalla grande, con el propio Clint haciendo de unas hostias de John Huston, obsesionado con ir de safari durante el rodaje de La Reina de África y matar a un elefante. Eso sí, por si os crea cierta curiosidad, deciros que tanto en la novela como en la película de Cazador Blanco Corazón Negro, la presencia de Humphrey Bogart es
meramente testimonial, porque se centra mayormente en la preproducción de la película y no en el rodaje posterior de la misma. Y bueno, como no sé cuántas más veces voy a poder hablar de Humphrey Bogart en el canal, pues voy a confirmaros que si alguna vez habéis escuchado la anécdota de que Humphrey Bogart salió de fiesta con un oso panda de peluche, pues bueno, esa historia es cierta. Obviamente era un regalo para su primer hijo que tuvo con Lauren Bacall, que tuvo dos. Pues era un regalo para su hijo mayor, pero por algún motivo a Humphrey Bogart le pareció buena idea llevárselo de fiesta en el Morocco, creo que era el nombre de un local en Nueva York que él solía asistir, y lo sentó en una mesa como si fuera un cliente, sentó al peluche como si fuera un cliente más del local. Y se acercó una modelo que trabajaba para el local, no se especificaba en qué, pero bueno, no lo podemos imaginar, una tal Robin Roberts, se acercó y le dijo a Humphrey Bogart algo así como: me quedo con tu oso. Y Humphrey Bogart dijo: ni de puta coña, que es un regalo para mi hijo. Entonces tuvieron un forcejeo porque ella quería quedarse con el oso, él intentó impedírselo y según el testimonio de ella en el forcejeo la empujó y la tiró en el suelo, motivo por el que denunció por agresión a Humphrey Bogart. Se desestimó, el juez no vio causa para el juicio, pero durante 3 días fue la comidilla de los tabloides sensacionalistas y le hacían preguntas a Humphrey Bogart en plan de: ¿usted estaba borracho cuando sucedió esto? Y en otra de esas frases que podrían haber pasado a la historia del cine, si alguien lo hubiera puesto en una película, pues Humphrey Bogart contestaba: eran las 3 de la mañana. ¿Quién no está borracho a las 3 de la mañana? Por supuesto, la reina de África también fue tremendamente influyente, no solamente para títulos futuros, sino también sirvió como modelo para construir la famosa atracción de los parques Disney, Jungle Cruise. Y este es el motivo por el cual, cuando hace un par de veranos se hizo la adaptación de dicha atracción protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, que el resultado final parecía, tanto a nivel estético como a nivel temático, un falso remake de la película de Bogart y Hepburn. Bueno, y regresando a Casablanca, y ya por último os diré que la cinta tuvo 3 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película, el de Mejor Guión y el Oscar a Mejor Director para Michael Curtiz, que es un Oscar que David Copperfield, el mago, ¿qué tiene que ver? Sí, el mago David Copperfield pagó una millonada por hacerse con ese premio de la Academia. Espera. ¿Cómo que pagó por hacerse con el premio de la Academia? O sea, a mí me habían dicho que los Oscars no se podían comprar. Efectivamente, pequeño Tim, los Oscars no se pueden comprar en teoría. Hay una ley, una normativa, mejor dicho, que impuso la Academia de Cine de Hollywood, es decir, quien otorga los Oscars, a partir de 1950, según la cual el benefactor, el beneficiario del premio, es decir, quien gane el Oscar, no puede desprenderse de él a cambio de una compensación económica. En todo caso, se lo tiene que revender a la propia Academia al precio simbólico de $1. $1, eso es lo que vale un Oscar. Pero, como os he dicho, fue a partir de 1950. Esa normativa no se aplica a las películas anteriores y Casablanca es del año 1942, lo que propició que David Copperfield pudiera comprar el Oscar a Mejor Director para Michael Curtiz. Se dice también que en su día Michael Jackson pagó una millonada por hacerse con el premio a Mejor Película, para lo que El viento se llevó. Y en cualquier caso, aunque esté prohibido, la propia Academia de Hollywood reconoce que estima que hay unas 2.000 estatuillas que están circulando por el mercado negro, 2.000, y por las que hay cinéfilos que pagan auténticas millonadas. ¿Y cómo se ponen las estatuillas en el mercado? Estáis pensando, bueno, pues porque los Oscar se pierden o se roban. Y estaréis preguntándoos cómo demonios se puede perder un premio de la Academia. Pues sorprendentemente es bastante más habitual de lo que parece. De hecho, con todo lo que le costó ganarlo, Leonardo DiCaprio, el que ganó por The Revenant, el renacido de Iñárritu, estuvo a puntito de perderlo nada más ganarlo. Se fue de fiesta con unos amigos para celebrarlo, creo que estaba Tobey Maguire también en esa celebración. Se fueron a un restaurante y cuando salieron del local, 1 hora o 2 después, completamente mamados, obviamente, pues fue el camarero detrás de ellos al taxi gritando: oye, que os dejáis el Oscar. Imaginaros. Y anécdotas como esta hay a patadas en las fiestas post ceremonia, como por ejemplo la que organiza todos los años la revista Vogue. En fin, anécdotas que habrá que recordar con el tiempo,
porque el tiempo pasará, que es literalmente lo que dice la canción de As Time Goes By, de la que ahora Warner quiere desprenderse para intentar conseguir algo de liquidez, 500 millones de dólares, que es la excusa que me ha servido para hacer el vídeo del día de hoy, que espero que hayáis disfrutado tanto viéndolo como yo haciéndolo. Y si hay suerte, amigos, yo ya me despido porque este es el final del vídeo. Si hay suerte, insisto, nos vemos en algún otro momento, y si no, pues no. Ta 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 ta. Hasta entonces, ya, familia. To be